Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. A veces echas la vista atrás y piensas, eso no fue como yo esperaba. Muchas cosas no van como uno espera y es bueno aprovechar esas situaciones para descubrir algo nuevo, para indagar sobre las causas de tu equivocación. Y cuando se anunciaron los ETFs Spot de Bitcoin, el consenso, y mi opinión, era que las acciones de MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, que es básicamente un holding de Bitcoin, bajarían, pues la gente preferiría comprar el ETF antes que las acciones de MicroStrategy. Parecía esta una asunción razonable, pero desde el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin, estos ETFs, Bitcoin concretamente sube un 42%, que, oye, bien, pero MicroStrategy sube un 107%. Claramente, algo no ha ido como cabría esperar. El mañanero de hoy, por tanto, lo dedicaré a responder a la pregunta de si es mejor inversión Bitcoin o MicroStrategy, y de paso, pues también lo compararé con los ETFs y así lo dejamos redondito. Bien. Antes de entrar en materia, recordad que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en unpodcastsobrebitcoin.com y el sábado os mando un mail. Bien, los ETFs de Bitcoin se crearon para beneficiarse de la demanda institucional de Bitcoin, que no podía fácilmente invertir en este activo con los instrumentos que había hasta entonces. Como sabéis, principalmente estos eran el fondo de Grayscale, ese trust en el que podía entrar Bitcoin pero no podía salir, y que posteriormente se convirtió en ETF cuando se aprobaron el resto de ETFs. Y el otro instrumento posible que permitía esto era la acción de MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor. ¿Por qué esos dos instrumentos eran los únicos invertibles? Bueno, pues por cuestiones de contabilidad y estructura de los fondos de inversión. No me quiero meter demasiado en detalle, pero sí que es bueno tener en cuenta, recordar, si se te había olvidado, que la mayoría de fondos de inversión tienen un mandato definido para gestionar el dinero de sus clientes. Al final, un fondo de inversión, tú vas ahí, dejas dinero y no lo pueden invertir en lo que les salga de las narices. No, mi primo tiene un negocio que va... No, sino que lo tienen que invertir en donde ponga el mandato en el cual están... en el mandato del fondo. Y estos mandatos son muy restrictivos en muchos casos y, según cuál sea, te permitirá comprar a, por ejemplo, empresas privadas o no. Y por lo general, los fondos más grandes, solo te dejan comprar instrumentos que se llaman plain vanilla, ¿no? Vainilla sin más, que serían, pues eso, acciones de grandes empresas e índices también grandes. Por ejemplo, índices muy diversificados como el Standard & Poor's 500, el Russell 2000, el planeta entero, cosas así, ¿vale? Estas inversiones son las más... accesibles y por tanto las que más se emplean, porque al tiempo son supuestamente las menos arriesgadas. Bueno, entonces la gran mayoría del dinero está en esos fondos o en los ETFs que permiten invertir en ellos, que son como... Los ETFs son como empresas compuestas de un activo y que te permiten invertir en sus acciones. Por ejemplo, un ETF de galletas, pues sería como una empresa que solo consta de galletas y que tiene acciones. Cuando tú compras acciones del ETF de las galletas, pues tienes galletas. Si las galletas van bien, el ETF sube y viceversa. Bien, pues así los ETFs de Bitcoin básicamente crearon un instrumento que hacía fácil invertir en Bitcoin si eras un fondo de inversión o un inversor que invierte en acciones a través de su broker. Es como comprar acciones de Bitcoin. Como sabéis, Bitcoin es un activo real, pero imagínate que Bitcoin fuese, pues eso, una empresa, pues podrías comprar acciones de Bitcoin y eso es lo que te permite hacer el ETF. A día de hoy, estos ETFs que se aprobaron en enero del 24 y que son los más líquidos, los americanos, solo están disponibles en Estados Unidos. Los inversores en España no pueden comprarlos hasta que aparezca una serie de ETFs bajo los parámetros de regulación UCITS, que es, alguna chorrada regulatoria europea. El caso es que no se puede comprar directamente a los ETFs americanos, no obstante, y como alternativa se puede invertir de manera similar desde Europa en un instrumento llamado ETP, que es una especie de ETF extraño europeo sobre Bitcoin. El problema de invertir a través de estos ETPs en vez de los ETFs es que es seguramente poco líquido y también caro en la forma de comisiones. Y hablando de caro, los ETFs, por tanto, te dejan comprar Bitcoin fácilmente, pero cobran comisiones de mantenimiento que varían según el ETF que estés comprando. Desde fuera de Estados Unidos, por ahora, no se pueden comprar y las alternativas parecen poco líquidas
Y además, como sabéis, si compras el ETF de Bitcoin, no te permite esto acceder a la custodia de tu Bitcoin. Estarás invertido en Bitcoin, pero sin tener Bitcoin. Hablemos ahora de MicroStrategy, que esencialmente es como un ETF en el sentido de que es una empresa compuesta de Bitcoin. Es un holding de Bitcoin. Igual que, por ejemplo, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, es un holding de empresas. Bueno, es una empresa que consta de inversiones en otras empresas. Bueno, pues en este caso MicroStrategy es una empresa que consta de una única inversión, que es Bitcoin. Vale. Como los ETFs, MicroStrategy se puede comprar fácilmente tanto por particulares como por fondos de inversión a través de un broker online. Por ejemplo, vi que DeGiro, que es una plataforma que se usa mucho en España para comprar fondos y para comprar ETFs, fondos indexados y demás, te permite comprar MicroStrategy, la acción, y es una aplicación normal y corriente que te permite comprar este tipo de activo. Es, por tanto, una acción normal y corriente que de una empresa que cotiza en el Nasdaq, que es el índice tecnológico americano. Como los ETFs, MicroStrategy o tener la acción de MicroStrategy no te ofrece la custodia de Bitcoin. Estás invertido en Bitcoin indirectamente, porque estás invertido en MicroStrategy que a su vez está invertido en Bitcoin. Entonces, como MicroStrategy, igual que el ETF de galletas, se beneficia si Bitcoin sube, pues al final tú cuando tienes la acción de MicroStrategy de alguna manera es como si tuvieses Bitcoin. De alguna manera, porque a diferencia de los ETFs, MicroStrategy sí no cobra comisión de gestión, lo cual es una ventaja de MicroStrategy sobre los ETFs, y a diferencia de los ETFs, ofrece una especie de Bitcoin apalancado. O sea, que tienes Bitcoin, pero tienes más Bitcoin del que supuestamente estás comprando o está dentro de la empresa. En los ETFs, si entra $1, si alguien decide comprar $1 de Bitcoin en un ETF de Bitcoin, lo que ocurre es que entra $1 de Bitcoin en ese ETF. Pero en MicroStrategy, se puede decir así, por cada $1 de equity, es decir, por cada $1 que hay en el equity de la empresa, hay más de $1 de Bitcoin. Y esto es debido a que MicroStrategy, gracias a la estrategia de Michael Saylor, tiene mucho Bitcoin comprado con deuda, que es como comprar Bitcoin pidiendo dinero a tu madre, básicamente. O sea que, a diferencia de lo que ocurre en un ETF, MicroStrategy no compra Bitcoin cuando la gente compra acciones de MicroStrategy, que es lo que hace un ETF. MicroStrategy lo que hace es vender acciones, lo que diluye a su accionariado y les permite recaudar dólares y con esos dólares comprar Bitcoin. Y esto lo hace sustancialmente diferente de lo que hacen los ETFs. Es decir, MicroStrategy se dedica a arbitrar la prima, es decir, el precio por encima del cual debería cotizar de acuerdo al Bitcoin que tiene, la prima a la que cotiza su acción para comprar Bitcoin. ¿Y cómo arbitra esa prima? Pues en el momento en el que su acción entiende que está sobrevalorada de acuerdo al Bitcoin que tiene dentro del balance, pues lo que hace es que emite más acciones. Crear más acciones lo que hace es que devalúa el precio de esas acciones, al final es lo mismo pero dividido entre más personas, y con esa recaudación de dinero que consigue por la venta de acciones, lo que hace es meter más Bitcoin en el balance. De hecho, hasta el momento, cada vez que Michael Saylor y la empresa de MicroStrategy ha hecho esto, realmente no ha diluido a sus accionistas, pues en esa venta de acciones, obtención de dólares y compra de Bitcoin, ha conseguido que los accionistas tuviesen más Bitcoin por acción del que tenían antes. De esta manera lo que consigue es una especie de ciclo o de círculo virtuoso, según el momento, en el que MicroStrategy cotiza una prima, con esa prima la arbitra vendiendo más acciones, consigue más dinero, con ese más dinero compra Bitcoin, Bitcoin permite que cotice una prima, como cotiza una prima vende más acciones, compra más Bitcoin, así es como funciona un poco MicroStrategy y su estrategia de Bitcoin. Y además, como empresa, de nuevo, diferente a un ETF, se ve expuesta a especulaciones, como por ejemplo la de si entrará en el índice Standard & Poor's 500. El índice Standard & Poor's 500 es el índice americano más importante y tiene las 500 empresas más grandes y
es un índice que, por tanto, recibe mucha liquidez, es decir, un índice en el que mucha gente compra por aquello de estar diversificado. Dice, ¿qué compro? Pues no sé, pero las 500 mejores empresas, pues ahí estaré bien, ¿no? Entonces, por lo general, la gente suele hacer esto. Cuando empieza a hacer algo con sus ahorros, lo primero que hace, normalmente, salvo que sea muy maxi desde el principio, lo que hace es comprar el Standard & Poor's 500, que es el índice americano, ya está. Así sabemos que estamos invirtiendo en algo que tiene un montón de acciones, o sea, un montón de empresas de diferentes sectores y que son todas las que van mejor. Bueno, pues teniendo en cuenta el crecimiento de MicroStrategy en los últimos meses, el valor que tiene, que ahora lo veremos, y bueno, sus perspectivas de crecimiento y el hecho de que como empresa, es una empresa que registra ganancias, pues podría darse el caso de que cumpla los requisitos para entrar en el Standard & Poor's 500. Si entra en el Standard & Poor's 500, lo que ocurriría es que todos los fondos de inversión que compran aquello que hay dentro del Standard & Poor's 500 tendrían que comprar MicroStrategy, echando más leña al fuego de la estrategia de MicroStrategy. Y si sale bien, es decir, si Bitcoin sigue subiendo, generando mucho valor para sus accionistas. Vamos, que subiría más que lo que haga Bitcoin, que es lo que viene haciendo en los últimos meses. A día de hoy, la empresa de MicroStrategy vale concretamente 21.000 millones de dólares, lo cual me parece bien bonito, un número redondo, 21.000 millones. Y Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, vale a día de hoy 871.000 millones. Estos son 41 veces más. Como sabéis, Berkshire es un holding, como he dicho antes, de empresas, igual que MicroStrategy es un holding, solo que MicroStrategy es un holding de únicamente Bitcoin. Entonces me pregunto yo, o me planteo, que cuando MicroStrategy valga más que Berkshire Hathaway, podremos decir a ciencia cierta que Bitcoin ya es mejor activo refugio que invertir en bolsa indexada, que es lo que suele hacer la gente, como digo, comprarse el Standard & Poor's 500, comprarse las mejores acciones. Bueno, si entendemos que Berkshire Hathaway es una especie de mini índice de las mejores acciones, a menos de acuerdo a Warren Buffett, y MicroStrategy consigue valer más que eso con su mini índice, micro índice de solamente Bitcoin, pues sí, podríamos pensar o argumentar al menos que Bitcoin ya ha vencido a la inversión pura en acciones sin tener que valorar empresas. Espero, dicho esto, que Warren Buffett no viva para ver esto porque, oye, pobre señor, me cae bien. Bueno, entonces, como inversión, hagamos un resumen, como inversión para un español a día de hoy, lo de invertir en ETFs no está nada claro. Invertir en ETPs es posible a través de brokers, pero como he dicho, pues no me parece que sea una super opción. MicroStrategy es, como digo, una especie de Bitcoin vitaminado y gestionado con los riesgos que esto acarrea. Y es que, por ejemplo, Saylor mañana podría descubrir que le gusta más Ethereum, por ejemplo, vender Bitcoin, comprar Ethereum o directamente vender Bitcoin y dedicarse, pues no sé, a jugar al parchís, o podría endeudarse de más y romper ese hasta ahora círculo virtuoso y meterse en un círculo vicioso que lo que haría sería, pues conseguiría todo lo contrario, ¿no? Y en contraposición a todo esto, ETFs, ETPs y MicroStrategy, claro, está la posibilidad de comprar Bitcoin sin más, el activo que, como sabéis, tanto ETFs como la empresa de MicroStrategy tienen dentro de su balance. Se puede comprar Bitcoin, como sabéis, en bolsas, en aplicaciones dedicadas, como la de Relay, que sabéis que es con la que trabajo, o peer-to-peer también, de persona a persona, a través de servicios como Pitch, Bisq y demás. Curiosamente, visto todo esto, frente a MicroStrategy, comprar Bitcoin, que para muchos parece una opción muy arriesgada, se presenta aquí como la inversión aburrida, con las ventajas e inconvenientes que ello tiene. Y eso sí, con una diferencia sustancial. Al final, como todos sabéis, si compras Bitcoin directamente, no tienes riesgo de expropiación, no tienes riesgo de que, pues eso, el que está gestionando tu Bitcoin decida dedicarse a otra cosa. Tampoco eso tienes el riesgo de que el gobierno en el que está custodiado tu Bitcoin decida quitártelo. Y además te ofrece tener Bitcoin directamente más flexibilidad para usarlo. ¿Para usarlo de qué manera? Bueno, pues para usarlo como almacén de valor, es decir, dejarlo ahí quieto, para usarlo como activo sobre el que endeudarse o también para usarlo directamente como medio de pago. Todos usos que a día de hoy se producen con Bitcoin, el activo. Bueno, en cualquier caso, creo que las diferencias entre Bitcoin directamente, ETFs y ETFs o MicroStrategy, pues están bastante claras. Lo que sí que diría es que, para cerrar, para todos aquellos
que solamente pueden comprar activos financieros, es decir, que no pueden comprar Bitcoin directamente, que es para lo cual se crearon los ETFs, ¿no? Para permitir la inversión en Bitcoin para esos entes, instituciones que no pueden tener un activo real como Bitcoin dentro de su cartera, pues para ellos MicroStrategy, visto lo visto, parecería mejor inversión que los ETFs, al menos viendo lo que está ocurriendo y viendo cómo está funcionando la acción de esta empresa. Pero bueno, haced vuestro propio propio análisis y voy a hablar ahora de lo que es el riesgo y la rentabilidad de invertir en Bitcoin, un análisis que hacía James Lavis hace poco y que me parece que viene muy al cuento, pero antes de meterme en ese análisis, dejadme 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin, hacer esto en la homepage, unpodcastsobrebitcoin.com, y así recibís un mail mío los sábados sobre Bitcoin, claro, y otras cosas que tienen que ver con Bitcoin. Y podéis, como he dicho antes, comprar Bitcoin a través de una aplicación dedicada que permite comprar Bitcoin y custodiarlo dentro de la aplicación. Al menos, pero bueno, custodiarlo. Esta que yo recomiendo sería Relay y puedes encontrar un enlace para comprar Bitcoin un poquito más barato en la descripción del podcast y puedes guardar ese Bitcoin, sacarlo de Relay una vez que lo has comprado y meterlo en tu propio monedero si te compras un monedero físico, como por ejemplo la Bitbox, que es un monedero que a mí me gusta, parece que funciona muy bien, es sencillo, es útil para la autocustodia de tu Bitcoin y lo puedes comprar con un descuento, además de otras pijadas para la autocustodia que vende Bitbox en su página web. Échale un vistazo y pues eso, coge descuentos. ¿Que a quién no le gustan los descuentos? Bueno, pues eso, ya que estamos en modo hardcore inversión hoy, quiero compartir un análisis sobre el riesgo-rentabilidad de invertir en Bitcoin hecho recientemente por James Lavis. ¿Cómo define el riesgo James y cómo define la rentabilidad? Empecemos por ahí. Bueno, definir riesgo, claro, parece fácil, ¿no? Como palabra o como término, pero luego no es tan fácil. Al final tienes que llegar a una medida del riesgo que represente el riesgo. Y bueno, la métrica que usa James en su análisis es una caída del 80%. Del precio de Bitcoin. Eso es lo que sería para él, digamos, el riesgo, ¿no? Pero bueno, luego veremos que se pueden hacer otros análisis. En el suyo, en este que voy a compartir, usa esa medida de riesgo, una caída del 80% sobre el máximo anterior. Desde el precio de 50.000, que es el que usa para este análisis, ya que lo hizo hace una semana, y como sabéis, pues Bitcoin ha subido bastante en los últimos 10 días. Bueno, pues desde 50.000 una caída del 80%, bueno, del 70% o 80% nos llevaría a unos niveles de unos $15.000. Luego hay que definir la rentabilidad, que es algo más difícil. Pues, por ejemplo, para el tema del riesgo, es verdad que el 80% es una caída normal que hemos visto muchas veces en Bitcoin. Bueno, muchas veces. Normalmente desde máximos te cae pues eso, un 70, un 80%. Entonces podemos pensar, vale, pues ese es el riesgo. Pero la rentabilidad no está tan clara porque Bitcoin sube y hace máximos y luego hace máximos más altos. Entonces, ¿cuál es realmente la rentabilidad esperable? Bueno, aquí hay que hacer un poquito de asunción y lo que hace James es decir, si asumiéramos que todos los activos invertibles en el mundo, incluyendo acciones, bonos, propiedades inmobiliarias, oro y dinero en efectivo, es 700 trillones de dólares y suponemos que Bitcoin eventualmente capta el 3% del total de activos invertibles globales, esos que acabo de describir, entonces el precio de Bitcoin sería mágico, todo eso dividido entre 21 millones, sería mágico un precio de $1 millón, lo cual me parece pues bastante redondo. Así que eso es lo que vamos a usar. Riesgo, caída del 80%, rentabilidad que llegue a $1 millón. Usando esto, obtenemos que el riesgo-rentabilidad es de 28,5 veces. Es decir, si divides el potencial alcista de ese $1 millón entre el potencial bajista, esa caída del 80%, entonces llegamos a que esa medida de riesgo-rentabilidad sería de 28,5, que por sí mismo realmente tampoco nos dice demasiado. Es mejor poner esto en relación con otro activo, por ejemplo, compararlo con el Standard & Poor's 500 o compararlo con otros activos y decir, mira, pues Bitcoin tiene un 28,5 y Standard & Poor's tiene un 10, entonces pues no sé, me mola más Bitcoin. En la práctica lo que haríamos, dice Lavis, es hacer muchas estimaciones como esta, con diferentes medidas del riesgo y diferentes medidas de la rentabilidad y representarlas en una matriz. Pero para mí lo más interesante es estimar la probabilidad del escenario alcista y tomar decisiones conforme a eso. Si quieres calcular
cuál es la probabilidad de que Bitcoin se vaya a $1.000.000, teniendo en cuenta el punto en el que estamos ahora, pues se puede hacer de la siguiente manera. Como he dicho, usando los niveles de $50.000 por Bitcoin y $15.000 de caída, hasta $15.000 como nivel más bajo, pues lo que podemos hacer es calcular la caída posible, es decir, restarle de 50.000 a 15.000, o sea, sí, 15.000 a 50.000, y dividir esa cantidad de 35.000 por la cantidad de subida posible desde aquí, que sería, pues eso, desde 50.000 hasta $1.000.000, pues 950.000. Si divides esos 35.000 entre 950.000, te da una probabilidad así a ojo de lo que tendría que, de la probabilidad de que Bitcoin vaya a $1.000.000, que sería del 3,7%, eso, como digo, desde el precio de $50.000. Y esta probabilidad, como digo, sí que es útil por sí misma, sin tener que hacer matrices ni comparar con otros activos ni hostias. Pues puedes preguntarte si tú crees que esa probabilidad es demasiado baja o demasiado alta. Esto es, ¿acaso crees que hay más de un 3,5% de posibilidades de que Bitcoin alcance el $1.000.000? Pues si crees que sí, entonces Bitcoin sería buena compra. Y si crees que no, pues entonces igual no tanto. Hablemos de lo que ha pasado en Arizona, ese lugar con ese nombre tan bonito. Bueno, el sistema de jubilación de Arizona se insta a 1. Considerar las implicaciones de incluir un ETF de activos digitales en sus carteras de inversión. 2. Seguir de cerca la evolución de los ETFs de Bitcoin y otros ETF de activos digitales. Y 3. Presentar un informe exhaustivo sobre la viabilidad, el riesgo y los beneficios potenciales de dirigir una parte de los fondos del sistema de jubilación estatal a ETFs de activos digitales, incluida una lista de opciones y recomendaciones sobre cómo el Estado podría invertir de forma segura. Respecto a este tercer punto, yo les diría que se vieran el vídeo de hoy. O sea que el Estado de Arizona está planteándose meter Bitcoin en el sistema de pensiones. Invertir Bitcoin con parte de ese dinero dedicado a las pensiones de sus ciudadanos, que francamente me alegra y me entristece a la vez. Y es que sería muy cómico o tragicómico que Bitcoin justo viniera a rescatar los sistemas de pensiones. A ver, realmente el de muchos ya lo está haciendo, o sea que igual es justo que esto se extrapole a todos. Hay muchas personas que ya están ahorrando para su jubilación en Bitcoin, así que bueno, pues si el Estado decide hacer esto por todos, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Al final hay gente que no puede estar aquí escuchándose vídeos de 20 minutos, ¿sabes? O sea que, pues si el Estado ya lo hace por ellos, por triste que nos parezca a los libertarios, pues oye, bien estará, supongo. Para Robert Kennedy, por ejemplo, esta será posiblemente la única manera de obtener Bitcoin gratis, a través de esas pensiones, si deciden meter Bitcoin en las pensiones. Todos recordaréis a Robert Kennedy. Robert Kennedy durante meses fue la esperanza bitcoiner de tener a un presidente americano favorable al activo. Durante meses Robert se dedicó a ir de podcast en podcast a hablar de lo mucho que le gustaba Bitcoin y demás. En un momento fue tanto el hype que Jack Dorsey, como sabéis, el ex CEO de Twitter, creador, fundador de Twitter, prometió donar $5 millones a la campaña de Robert. Todo teniendo en cuenta lo mucho que le gustaba Bitcoin y lo mucho que le gustaba un poco lo que estaba haciendo, pero recientemente Jack ha renegado de su promesa y es que Robert Kennedy ha demostrado no tanto ser bitcoiner, sino simplemente ser una persona que intenta captar fondos allá donde los encuentre. En ese momento los pretendía encontrar dentro de Bitcoin y ahora parece que está tratando de encontrarlos pues dentro de cualquier otra shitcoin. De hecho, salía una imagen suya ayer en la conferencia de ETH Denver con una pegatina de Shiba Inu. Y como sabéis, los bitcoiners somos muy rencorosos, así que Robert Kennedy no verá ni un bitcoin de ellos para promover su campaña presidencial, que por otra parte no sé muy bien cómo va. Bueno, cerremos el mañanero de hoy recordando a un personaje más épico que Robert, no otro que Santo Tomás de Aquino, quien murió tal día como hoy, considerado por muchos el mayor teólogo y filósofo de la Iglesia. Quiero rescatar una cita de Santo Tomás de Aquino que me parece
relevante. Y es que dice, teme al hombre de un solo libro. Una frase que, como digo, me parece muy interesante porque es considerado el mayor teólogo y filósofo de la Iglesia. Y aún así dice, teme al hombre de un solo libro. Es decir, te está diciendo, a ver, que la Biblia está guay, pero no seas fanático de ese libro, ¿no? que es el que crees que es el único. No, lee otras cosas, descubre otras ideas y luego pon todo eso en común para decidir cuál es la mejor forma de vivir. Y por eso empecé este podcast. Así que espero que estas opiniones te ayuden a ver el mundo un poco de manera un poco diferente. Espero que te ayude con ese marco mental necesario para comprender lo que está pasando y que, bueno, añadas visiones a aquello que ya encuentras en otros lugares. Así que nada, pues suscríbete, dale like y todo eso para que llegue a más mentes y así otras personas también vean el mundo como lo ves tú, que es claramente la forma interesante de ver el planeta para ti. Busca Telo de Relay si quieres comprar Bitcoin y puedes guardarlo en una Bitbox. Encuentra los enlaces y los descuentos en la descripción del podcast. ¡Hala! Por aquí ya estaría. Mañana más.